¿Quién eres cuando el cargo ya no te define? Ese desafío de reconstruir tu identidad más allá de un título. Eso lo vamos a estar hablando hoy con Agustina Marino desde Argentina. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MSN Red. Agustina es licenciada en gestión cultural, con maestría en museología y coach especializada en procesos de cambios laborales. Durante más de 15 años desarrolló su carrera en instituciones culturales públicas y privadas, liderando equipos, gestionando proyectos y coordinando espacios vinculados con el arte, la cultura, la educación. Su recorrido profesional estuvo marcado por la planificación, la gestión y el trabajo constante con personas y organizaciones. Sin embargo, detrás de esta trayectoria sólida y cambios en la dinámica laboral, la llevaron a una búsqueda profunda relacionada con la identidad, el propósito y la posibilidad de construir nuevos caminos. Hoy integra todas esas herramientas de coaching, creatividad y pensamiento estratégico para acompañar a personas que se sientan estancadas a nivel laboral. A través de mentoría creativa, ayuda a ordenar ideas, reconocer habilidades y transformar años de experiencia en nuevas oportunidades de acción. Pero antes de acompañar a otros en su proceso, tuvo que atravesar el suyo. Agustina, bienvenida a MC en Red. Me encanta tenerte aquí, me encanta porque es que yo lo quiero todo, yo estoy en este trabajo de conciencia y estoy encontrándome, estoy buscándome, porque justo traje un desafío de esos que cuando la vida nos quita el piso y te toca mirarte al espejo y decir, ¿quién soy? ¿Quién soy sin ese título? ¿Quién soy sin ese cargo? ¿Quién soy? Y a veces parece tan obvio y eso es uno de los procesos más profundos que podemos hacer todos los días, pero cuando ya no tienes piso es como, ¿dónde estoy? ¿Y quién soy yo? Bienvenida a MC en Red. Muchísimas gracias, Janet. Es un enorme placer para mí estar acá. Primero porque respeto absolutamente tu mirada amorosa sobre la conciencia, sobre las mujeres, sobre el liderazgo y fundamentalmente esa mirada de poder explicar un poco qué nos pasa cuando, como bien dijiste, el piso se nos cae. Y la palabra piso para mí tiene como mucha importancia en el sentido de decir, es un sostén, es quien te sostiene, es por donde uno camina todos los días y de golpe de un día para el otro no está. Yo después de 15 años de ocupar un cargo importante dentro del área de cultura del Estado, bueno, por diferencias y algunas cuestiones, me entero que ese cargo no estaba más, que me lo quitaban y entonces me exigía eso empezar desde un nuevo lugar. Pero ¿quién era yo sin ese cargo, no? Mi identidad, dónde estaba puesta? Si durante 15 años fui Agustina, la licenciada en gestión cultural que hacía tal y cual cosa. ¿Cómo me validaba a mí misma ahora ante el afuera, sin habitar ese lugar, ya sin coordinar equipos? Todo ese mundo en el cual yo tenía una comodidad que cuestionaba bastante, debo decirlo también, pero me encontré en ese momento pensándome desde un lugar de decir, puse toda mi energía durante muchos años acá, y entonces, ¿quién soy yo sin esto? ¿Qué me gusta hacer? Nunca lo había cuestionado, nunca me lo había preguntado. Siempre estuve mucho al servicio de los demás y poco al servicio mío, ¿no? Como entrar en conciencia que empieza a pasar cuando el universo, yo digo el universo porque uno va recibiendo señales, ¿no? Desde lo corporal, desde el contexto, va recibiendo algunas señales que uno puede leer o no para empezar a pensarse diferente. En mi caso, entré en automático, como los caballos con las Claro. anteojeras, corrí hacia adelante y no quise ver que este cambio se aproximaba, hasta que se aproximó de una manera abrupta. Exacto, y sobre todo vamos a ponerlo aquí en contexto porque fue un contexto político, entonces como si no tuvieras, o sea, no fue algo que una discusión, no hubo un cambio, no hubo una protesta, o sea, no hubo un cambio en ti de decir, oye, esto no lo quiero hacer, esto no lo voy a hacer, es simplemente donde hubo otro tipo de administraciones y bueno, se tomaron decisiones por nosotros, vamos a decirlo así, por ti, ¿no? Pero hablo también muchas veces en el contexto. Y entonces, claro, te quedas en el piso porque no se pudo anticipar, o sea, esa parte. Y la vida, me gusta que hayas traído eso, siempre nos da señales, solo que como si vamos tan así, como dijiste tú en este caso,
es como, o de espaldas, pues vamos a decirle, evado esto y simplemente de espaldas. Entonces, claro, no lo ves, pero si te puedes anticipar a la situación, quizás igual pasa, es como la bola de nieve, pero la estás viendo. Entonces, la estás viendo, me muevo a la derecha, la paro antes de que sea una bola y me arrase, o sea, pero si estás de espalda, te lleva por delante. Entonces, es súper importante. Una de las cosas que me gustó, eso que dijiste, no lo pude ver, no me anticipé, y es que cuando ampliamos nuestra percepción en el trabajo de conciencia, una de las primeras cosas que empezamos a hacer es, me puedo anticipar. Quizás no puedo cambiar la situación, pero puedo moverme diferente. Entonces puedo vivir esa misma experiencia sin que me arrase la vida. Es un antes y un después, es un cambio radical de las lecciones, porque es que si no, nos ahogamos. Entonces, quería como aclarar eso, porque las señales siempre están, que hemos Súper decidido no importante. verlas, por la razón que sea. Este, sí, están Sí, ahí. sí. Súper importante. Además, creo que las mujeres en general estamos muy acostumbradas a ir solucionando muchos problemas, ir previendo un montón de cuestiones, ¿no? Desde lo que sucede en la casa, desde lo que sucede en un contexto de amigas, en un contexto familiar y en un contexto laboral. No quiero decir que los hombres no pase, pero generalmente hablando con mujeres Son tenemos como más multitasking. agudos estos sentidos. Ujú. Em, y habitar un lugar de legitimación, como puede ser un trabajo, y que de golpe a una determinada edad, 40 50 empiece a pasar un replanteo, a veces duele, ¿no? Como decir, ¿para dónde voy y para dónde salgo? Y es entrar en conciencia, a veces A ver, cuando no... perdón, déjame parar que a veces duele, no, Sí, duele, de bueno, basta, déjame sí, correr. sí. Es de El a veces lo bastante, sacamos. sí, 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 El a es de veces lo bastante, sacamos. sí, sí. Sí, sí, absolutamente, duele, duele. Y hay todo un replanteo de decir, pero ¿qué estoy haciendo? Incluso a veces, y me pasó a mí esto de empezar a buscar personas como para validar lo que estaba haciendo, y digo, no, no. No voy a buscar validación en el otro, sino primero en mí misma para entender qué me está pasando a mí, que por tanto tiempo no pude escucharme, no pude entrar en conciencia sobre lo que estaba haciendo. De hecho, ahora miro para atrás y digo, ¿cuánto trabajé en piloto automático sin escuchar? ¿No? Era como todo parte de una rutina que avanzaba, por eso a veces hablo de esta comodidad incómoda, porque uno entra, me levanto 6:30 de la mañana, sé que transcurro 6 u 8 horas de jornada laboral, vuelvo el fin de semana, ¿no? Entra como en una rutina Sí, donde no hay un replanteo. Y en ese no hay un replanteo que es un poco lo que en mentoría creativa trabajamos, es cuántas posibilidades hay por fuera de esto que haces todos los días claro. vinculado al trabajo y a lo que te gusta hacer. Ujú. Pero si uno no entra en conciencia, y es un poco que la propuesta de Leva me parece maravillosa, ¿no? Si uno no resuena, si uno no comprende, si uno no entiende, si uno no se percibe, nada de todo eso es posible. Claro, es que ese es el punto, nos quedamos en un automático y además, como dijiste, toda nuestra identidad va atada a, a esa parte profesional que está bien, es parte de nosotros, pero nosotros somos mucho más que solo que ese título o títulos, pero entonces, cuando no están, siempre yo lo digo, o sea, y a veces suena como que muy fuerte, porque una cosa es la carrera profesional que tiene todos sus retos, tiene toda una complejidad ahí para llegar a esas posiciones. Pero cuando te sale a ti salir y decir, yo soy esto y hago esto, tú solita, tu emprendimiento, si no hay una identidad integrada, es que no te sale, o sea, no importa que creas todo el plan estratégico, se siente. Es justo eso, es porque es frecuencia, te sientes desnuda, te sientes desvalida, te sientes desprotegida, no está el nombre atrás y el título que te acompañe. Entonces empieza ese juicio que, claro, creemos que es un juicio externo, pero es ese juicio que tenemos con nosotras mismas. O sea, es justo, se va a lograr quién eres tú para justo mover todas estas piezas, ganar ese dinero sin los títulos, ¿no? Cuando digo precisamente lo que te pasó a ti, como reinventarte desde una Sí, posición de además, tengo que descubrir quién Agustina es. Entonces, claro, estás desnuda. Ahí eso yo lo llamo, te quedas totalmente desnuda ante la sí, vida y toca sí. cómo me veo, quién realmente soy yo. Absolutamente. Y desde este lugar
hay incluso como un replanteo hacia lo que no hice, ¿no? Y entonces también estar atado a eso, ¿cómo tanto tiempo no hice esto? ¿Cómo tanto tiempo no me escuché? Y hay que empezar ahora a habitar un presente que propone otras cosas. Hay un presente, probablemente sea una etapa que se cierre y otra etapa que se abre, distinta, diferente, con otros desafíos, con más incertidumbre, eso seguro. Tenemos mucha información encima, a veces esa información cuando no logramos ordenarla nos abruma. em, y es por eso que creo que es importante decir, bueno, se cierra una etapa y hay otra que se abre, hay otra que se abre con posibilidad. Pero para generar esta posibilidad, lo importante y creo lo primordial es indagar primero en uno, ¿no? Decir, bueno, indago en mí, no empiezo de cero, tengo una experiencia validada y aprobada porque tengo años de trabajo, Claro. porque he coordinado equipos, porque estudié algún idioma, porque con las habilidades que todos tenemos, Ujú. pero que cuántas veces nos ponemos a pensar en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas, en lo que sabemos hacer. Eh, es tan importante empezar a verse, pero no verse solamente al espejo a ver si queda bien el saco, ¿no? Empezar como a ver las capas hacia adentro para poder habitar un presente laboral y personal también, por supuesto, de una manera más alineada, o como bien decís vos en el EVA, ¿no? Esto de resonar, Claro, claro, de construir una poder vida estar. que realmente, que primero que nos reconozcamos quién realmente somos y poder construir esa vida en esa resonancia, en ese perfume, en esa frecuencia, que la vida nos responda de una manera, pero también nosotros no vamos temerosas ante la vida, como pidiendo permiso de ocupar nuestro lugar, porque cuando nos quitan el piso, muchas veces entonces vamos desde ese espacio de gran timidez, como vamos por la sombrita, entonces corresponde ocupar nuestro lugar, no desde pelear nuestro lugar, ni de pedirle permiso a la vida tampoco. O sea, justo tuve una entrevista y decía, wow, cómo necesitamos esta irreverencia, que es esta mujer, o sea, es como, aquí estoy, yo voy a construir todo esto, y no era de arrogancia, era yo esto es lo que quiero, y dije, wow, esto nos falta a toditas nosotras, sin pedir permiso a la vida por existir, sino yo esto lo quiero hacer y lo quiero vivir, y dije, wow, qué Ujú. maravilla, sí, desde ese espacio, pero en elocuencia, en coherencia, en alineación con una danza con la vida y no que te lleve y te arrase la vida en eso. ¿Cómo, Agustina, este proceso? Porque cómo se transitó, pues claro, ya hemos hablado del trabajo interno y eso, pero cuando te quedas y te dicen, hasta aquí queda tu trabajo, toda esta construcción, ¿cómo se vivió? Porque una de las cosas en ese flagelo tuyo contigo misma también, en qué decisiones se hicieron, qué no se hizo, qué no viste, qué pasó. Yo tuve una situación similar y voy todo 1% es el resultado de toda esta búsqueda. Pero entras en depresión, entras además en una rigidez con uno mismo de cuestionamiento de cada una de las decisiones, o por lo menos en mi caso eso fue que tocó mucho tiempo inclusive para un diálogo mucho más noble conmigo, ¿no? Y obviamente el entender el por qué pasaron las cosas como pasaron, pero el látigo fue fuerte, ¿ah? En mi caso. Sí, sí, sí. Te entiendo absolutamente y me genera mucha empatía. Y creo que ojalá haya mujeres que nos están viendo, hombres también, Ujú. seguramente, que resuenen con estas historias, porque las nuestras son dos historias más dentro de un mundo enorme donde muchas veces damos mucho hacia el trabajo. En mi caso era, bueno, cultura, generalmente preparamos todo el sistema para los fines de semana y para que la gente en su tiempo de ocio pueda concurrir a los museos y que tenga una exposición para ver y que haya espectáculos, ¿no? Digo, eh, era mucha la entrega y yo realmente me sentía como pez en el agua trabajando desde esos lugares. Incluso también ocupando mis fines de semana y a veces Claro. como dejaba a mis hijos con mi mamá, con neta, tal, para poder estar o venían a trabajar conmigo. Y en el momento que fue como, bueno, hasta acá, Agustina, gracias por todo. Primero me preocupé muchísimo por mi situación económica, después me preocupé muchísimo por cómo iba a seguir. Tuve mucho enojo con las personas que lo hicieron, hasta que después
empecé como si fuese un ovillo de lana que uno empieza, ¿no? A Ujú, tirar un poquitito y decir, no lo tengo que tomar personal, esto no es personal. em, Esto sucede y sucede mucho más de lo que parece y probablemente que alguien nos está mirando y dice, sí, a mí me pasó claro. esto de decir, Sí, quizás otro contexto, pero en la en misma otro experiencia. contexto. Ujú, Sí, sí, de trabajar mucho, de ser CEO o de tener grandes puestos y que de un buen día para el otro dicen, bueno, vamos a hacer un ajuste de personal y va por claro, acá. claro. Y uno deja tanto, pero no solo deja tanto de fuerza de trabajo, ¿no? Deja su identidad, ¿no? Y volvemos a Ujú, eso, ¿no? Uno construye vínculos. Entonces, bueno, era mucho lo que se empezaba a romper en ese ujú, momento. Y como vos decís, sí, me agarró como, no sé si tengo registro de una depresión, pero sí de mucha tristeza, claro. ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo Ujú. me sentía como pez en el agua, sentía que mi trabajo me validaba y sin embargo eh, estaba de espaldas cuando vino la ola y no la vi venir y terminé tirada, ¿no? Y, Y tuve que volver a recomponerme. claro, y sobre todo ahorita recordando eso en mi dolor, porque claro, el dolor viene y el cuestionamiento y todo eso, pero realmente el dolor, es como si sientes que Dios mismo, la vida te abandonó. Es como si hice todo esto bien. O sea, quizás tú sabes, ignoré las señales o pude haber hecho esto mejor, pero había el corazón, ¿no? Entonces, ahí viene un proceso de desconexión. Claro, de ahí es que viene todavía el dolor más grande, porque te tienes no solo que reconocer, sino Sí, también volver a esa conexión con tu divinidad o con cualquier creencia, tú sabes, divinidad, llámese Dios, llámese universo, fuente, pero tiene que venir desde ese absolutamente. espacio y claro, eso toma también un tiempo porque hay mucho dolor, hay rencor, bueno, si no era yo, si era bien rencorosa, mis conversaciones eran muy álgidas con Dios, con la divinidad, con mis Sí, guías y tomar ese proceso, claro, verme ahora el giro, dice, wow, tenía que pasar, ¿no? O sea, eso siempre uno ve y dice, bueno, es que esto tenía que pasar de esta manera, pero, uy, mira, palabra cierta, me arranqué casi el audífono, pero no fue un tránsito fácil. no, no, absolutamente, no fue fácil. Y también que hablabas del rencor, ¿no? Pero también fue difícil sacar la bronca. Ujú, Tenía como una bronca interna de decir, pero ¿y por qué? O ujú. sea, porque se encapricharon que yo tenía que hacer esto y al más, ¿cómo era? Pero y era todo el tiempo, ¿por qué? Y esta bronca que obviamente quedaba dentro mío, porque ellos ya habían Oh, seguido con claro. su plan, ¿no? Sí, ni existía. Exacto. Claro, el otro sigue con su plan y uno queda como enquistado, como la ruedita del hámster que camina y sigue así. Y estuve muy enojada, estuve muy enojada también. Y tuve que empezar como a hacer una gestión emocional, ¿no? Diciendo, bueno, tengo bronca, sí, tengo bronca, ¿por qué? Por esto y esto y esto. Y me hacía la pregunta, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Si Claro, esta claro. situación viene, ¿qué tengo que aprender de Ujú. esta situación? En un primer momento les decía, nada, Agustina, acá no hay nada, acá hay justicia, ¡ay, estaba fatal! Sí, sí. Y hasta que, bueno, no queda otra, creo que cuesta, pero hay que rearmarse e ir buscando todas las herramientas que tiene uno y que le pueden brindar los demás también para volver a hacer o hacer una nueva versión de quién es uno hoy. Sí, esto ya no está, pero hay todo un montón de cosas que sí tenemos. Em, por supuesto, el proceso no es fácil y creo que es muy importante reconocer la bronca, reconocer la angustia, reconocer la tristeza, Claro. también reconocer la vergüenza. A mí en Ujú, un punto me avergonzó también la situación, ¿no? claro. Eh, Más cuando uno viene de 15, 20 años de tener altos cargos, de coordinar equipos, de ser visible en prensa, ¿no? Y de golpe, de buenas a primeras, fue como, mirá, no eras intocable, mirá, sos una persona que le suceden cosas, sos parte de un sistema que por momentos puede ser perverso, por momentos no.
La Em, vergüenza es un buen, sí, sí, la vergüenza tiene más peso que todo lo demás, inclusive, porque claro, es hacia la mirada del otro, ¿no? Es lo que creemos que el otro está pensando, entonces es desde ese espacio, pero todo lo otro es interno, entonces, pues, tú sabes, detrás de la puerta de casa, pero la vergüenza es como, ¡ah! ¿Qué piensan de mí? Fíjate qué importante, entonces corresponde ese trabajo interno, pero una cosa que quiero decir que no es fácil este proceso y lo mío ha sido hace años, lo tuyo ha sido unos años atrás, entonces todavía hay un proceso, ya lo has transitado, pero todavía deben haber secuelas del proceso, ¿no? sí, Pero el mío, ha sido, tú sabes, un poco de años más y ha salido todo esto, ¿no? Todo este trabajo de 1% de yo verme, de inclusive cambiar la mirada de muchas cosas y ahora es hacer todo este acompañamiento. Entonces, em, ahora me doy cuenta que sí tenía que pasar. Y yo soy de esas que si me preguntan, oye, ¿cambiarías algo de lo que pasó? Y tú sabes, la gente siempre responde, todo ha sido bien, es lo que correspondía. No, yo cambiaría 200, 1500 cosas. O sea, yo la cambiaría toda, más o ay, menos. Ok, quiero. entonces no, yo soy honesta, yo no, yo cambiaría, una lista larguísima. Pero sí es cierto que en mi caso, y yo estoy segura en tu caso, porque todo el mundo que tenga un llamado de conciencia y de tener que despertar, una cosa es cambiar de trabajo. O sea, tener que buscar otra carrera y reinventarte, pero en tu caso ha costado reconstruirte, entender quién realmente eres y volverte a inventar y guiar a otras personas también en el proceso de buscar cómo pueden hacer esa transición, no tanto dolorosa como la tuya, sino una transición de cambiarte desde, tú sabes, cuando la vida ya no está siendo tan rica o tan llena, entonces cómo pueden hacer esas transiciones de trabajo, de vida y eso. Pero pero todo el mundo que le toque ese proceso de tener que verse adentro, por la razón que sea, de la manera que sea, es que es como si hubiese caducado ya esa versión de uno y necesitaba salir la verdadera, la que es del alma, la que mira diferente, o sea, como digo, es un proceso duro, pero ya no correspondía quedarnos en la profesión, sino encontrarnos nosotros como, yo creo, como misiones de alma, que es lo que correspondía realmente. Es como, bueno, ya se acabó aquí, ya no me hiciste caso en todo esto que te mandé estas señales, ahora corresponde que para que puedas entrar tú en lo que realmente viniste a hacer, porque eres más allá del título corporativo. Esa es mi creencia. Me dejas sin palabras, ¿no? Como te escucho atentamente y realmente creo profundamente que es así. Y hay veces que nos negamos a ver, eh, nos negamos completamente a decir, basta hasta acá, a poner el límite, ¿no? Ujú. Y entonces ese momento llega. Y cuando llega duele. eh, y cuesta esta mirada de entender que esta etapa llegó a su fin y que quizás ahora la misión es otra, Exacto. ¿no? Creo que, bueno, tus palabras me llegan muchísimo, me generan muchísima empatía y además por dentro algo me dice, sí, que es así. Haberlo vivido hoy me para diferente ante la vida también, Ujú. ¿no? Si bien no tengo todos días felices, porque en esta búsqueda tengo momentos donde tengo mayor incertidumbre, donde por supuesto también lo económico pesa y mucho, y esa certeza del mes a mes no la tengo, y hay otros Claro. replanteos. em, ¿No? Es lo que hablamos, hay un nuevo vínculo con el tiempo, hay un nuevo vínculo con el dinero. Hay un nuevo vínculo con el trabajo por fuera de lo que es la relación de dependencia. Hay nuevos vínculos con, con todo lo que nos rodea, pero fundamentalmente hasta con todas las creencias que uno tiene dentro suyo, ¿no? Todo lo Todas, heredado. todas. Exactamente. Entonces se vuelve un gran desafío. Yo hace 6 meses que dejé el trabajo y entiendo, como vos decías, que es poco tiempo, ¿no? Pero cuando dije que renunciaba, y me llevó un año renunciar, ¿no? Porque en el medio quería ir generando otros puentes hacia otras Ujú. opciones, creo que esa fue una de las palabras que empezaron como a repararme, ¿no? Como para decir, bueno, estoy hablando desde un lugar que hoy me resuena, Ujú. poner el límite, decir sí, hasta acá, eh,
y entender que se estaba terminando una etapa. Entonces, el salir de este trabajo realmente fue desde un lugar de afecto, ¿no? Como sin ponerle motes, sin bronca, y decir, bueno, hasta acá una etapa, no quiere decir que el día de mañana, si hay algún proyecto que me convoque, pueda volver a hacer algo, pero ya distinta. Es como un poco lo que vos decías. Ya hay un despertar, esa desnudez que habitó, ¿no? Mientras uno se volvía a formar, ya no es tal. Uno ya tiene una vestimenta distinta como para poder enfrentarse de nuevo al mundo. Qué bonito, es una vestimenta distinta. Y porque me llevaste, por ejemplo, a la frase de Jesús que dice, o sea, tenemos que ir sin costuras, ¿no? Nuestro traje no lleve costuras. Las costuras son esos dolores, son esos miedos, son toda esa parte. Entonces, cada vez que podamos ir limpiando esas costuras de nuestra vestimenta, vamos conectándonos una parte más pura, más noble, más nosotras, más de alma con eso que vinimos a hacer en nuestro espacio. Sí, Agustina. sí, absolutamente. No, porque Ajá, además yo creo que realmente habitamos un terreno muy real y práctico que es la diaria del día a día con las presiones de todos los días en el trabajo, con lo que nos sucede, digamos, estamos permanentemente en este plano, en el plano del hacer, y hacemos y hacemos y hacemos. Y en el momento donde ese hacer dice basta, si empezamos a mirar el hacer con bronca y no decimos, che, bueno, ahora me voy a conectar con el ser para volver a exacto. hacer. Exacto, pero ahora hago desde aquí, exacto, ahora vuelvo a conectar porque justo siempre hemos creído, y me siento muy filosófica contigo, no, realmente no todas las conversaciones son así, pero que tú sabes, tenemos un alma, o sea, somos un cuerpo y tenemos un alma, y es todo lo contrario, somos un alma teniendo un cuerpo, entonces que cuando nos quedamos tan en el hacer, que lo hemos hecho y desde esta lucha además desmedida, de que todo esto desbordado, dejando la piel. Claro, no estamos siendo, estamos es desde además y como en una energía de supervivencia. Si alguien que está en este proceso de transición y digamos lo que no es tan duro, no necesariamente como que se acabó, quitaron tu posición, te desplazaron y bueno, te dejaron en una decisión que prácticamente era, bueno, renuncia, y si te quedas aquí es como ya ni siquiera eres todo lo que antes esa posición daba. Si alguien está igual en una incomodidad, ya esa comodidad incómoda que está haciendo ruido, pero no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. ¿Qué tres tips que pudiera empezar a moverse, a anticiparse, a poder ver y decir, por aquí me puedo mover, por aquí puedo hacer sin que me arrase la vida? Porque cuando toca la lección, si no hemos, o sea, si no hemos agarrado las señales, esa lección viene porque viene, pero entonces viene arrolladora. Absolutamente. Sí, yo creo que un primer tip o un primer paso es em, aceptar, aceptar el cambio. Decir, Ujú. bueno, acepto que esto puede cambiar. El verdadero desafío no es solo un cambio laboral, es sostener la identidad necesaria para poder atravesar una transformación sin perderte en el proceso. Muchas mujeres tienen experiencia, conocimiento, trayectoria, pero cuando esa estructura desaparece, se desaparecen los pilares, el suelo que te sostiene. Y ahí descubren que gran parte de su seguridad era algo externo. Y ahí es donde empieza el trabajo más importante. El EVA nace para acompañar precisamente ese proceso, no para ayudarte a construir una máscara más sólida, no, para ayudarte a desarrollar la identidad integrada, consciente y más coherente con quien tú realmente eres. Una identidad capaz de sostener el crecimiento profesional, cambios de dirección, el crecimiento de un negocio o cualquier nueva etapa que la vida te esté invitando a recorrer, porque el siguiente nivel de tu vida no depende únicamente de lo que hagas, depende de quién estás dispuesta a convertirte para sostenerlo. Si estás lista para fortalecer tu liderazgo, integrar tu identidad, construir desde una versión más consciente de ti misma, te invitamos a formar parte de Neva. Después seguiría por decirles que es posible hacerlo, pero que hay que empezar a elaborar un plan, ¿no? Y ese plan empieza por pensarse qué les gusta, qué les gustaría hacer, en qué son buenos, qué experiencia tienen, ¿no? Como empezar a registrar eso, escribir. Yo me acuerdo que en ese momento primero fue, bueno, acepto que esta situación está. Eh, entonces, dentro de esta situación, ¿qué puedo hacer yo para cambiarla?
Ujú, Elaborar un plan. Bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo empecé a crear mentoría creativa un poco como refugio y después dije, mi historia seguramente es la historia de un montón de mujeres más. ujú. Además, detalle, cuando sucedió todo eso yo estaba embarazada. Entonces, claro, el hormonazo estaba para todo. Sí. Me sentía como una guerrera que salía a capa y espada, ¿no? Pero bueno, es esto, bueno, tengo que elaborar un plan. ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y cuando creo mentoría creativa, que es justamente es un espacio, es una pausa de encuentros para empezar a elaborar planes en base a la experiencia, a tus habilidades, a tus fortalezas, a esas ideas que alguna vez tuvimos y parecían muy locas, bueno, quizás no son tan locas. Ujú, Y un tercer paso es como empezar a conectar con la acción, aunque sea un paso chiquito, decir, bueno, voy a rehacer mi currículum, lo voy a ujú. rehacer porque el que tengo hecho hace 10 años, no, ya no me representa. Bueno, ¿qué le pondrías a tu currículum para decirle al otro quién sos hoy y qué podés dar? ¿Qué, qué servicio querés dar? ¿Qué producto querés conectar con el otro, ¿no? ¿Qué dolor podés sanar, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Un nuevo currículum. El mail a ese conocido para contactarte con Claro. aquellas ganas de un emprendimiento de producto, de servicios, de indagar, empezar a indagar, pero no solamente indagar desde la idea, sino desde la acción, con pasos chiquitos, concretos. Nosotros trabajamos hay un método que se llama, es un método de productividad japonesa que se llama Kaizen, que es un método donde no registran digamos, hay un inicio y un fin de proyecto. No registran solamente el inicio y el final, sino lo que va pasando en el medio, el proceso, Ujú. las microacciones. Ellos llaman microacciones. Y hoy se hicieron 2 llamados que permitieron 2 nuevos proveedores. Son el registro de las pequeñas cosas que Es que, hacemos todos los días. es que además trabajamos, o sea, vivimos en el 3D. Entonces, si nos quedamos nada más planeando y planificando y poniéndolo en papel, el papel lo aguanta todo. Entonces, realmente, cuando empezamos a hacer las acciones, vemos cómo la realidad responde y también cómo nosotros respondemos. Si estoy que temblando del miedo, entonces ahí sí también es ver qué partes en mí están temerosas, qué parte la vergüenza se apoderó de este momento y entonces no puedo hacer esa acción. Entonces, no es solo la acción como acción, sino es todo lo que la acción te refleja y empieza a mover eso. Absolutamente. Entonces, justo es parte de un integrado que, claro, se hace muy complejo con toda la emocionalidad dentro de, tú sabes, de una situación así, que comodidad incómoda. Te voy a robar esa frase porque me parece el mejor reflejo donde nos quedamos en situaciones, y eso pasa en matrimonio, eso pasa en trabajo, eso pasa con nuestros cuerpos, aplica para todo Aplica realmente. para todo, Sí, 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 ni hablar en los vínculos, sí, ¿no? sí, A sí, veces es sí. mucho más fácil quedarse en un vínculo que no propone nada que decir, bueno, lo rompo hasta Cerramos, acá. claro. Claro, y la mirada del otro, que es como, uy, hizo esto, ¿no? Creo que muchas veces es más fácil quedarse habitando esos lugares y el cuerpo también dice, che, si acá estás cómoda, mira, no hay Claro, riesgo, es no hay un lugar amenaza. seguro, exacto. Es seguro entre comillas, pero exacto, porque por eso, inclusive parte de que mencionaste del EVA, que justo todo el proceso eso de traer la coherencia interna, y es que parece absurdo, porque de verdad queremos crecimiento, queremos expansión, cuántos sueños no ponemos cada año cuando sale algún curso de la ley de atracción, la manifestación. Si fuese tan fácil, eso, tienen años hablando de eso y hay muchas cosas que no están pasando. Hay muchísimas personas, en algunos sí, pero en muchos no. Y es que justo nuestro sistema de alerta en el cuerpo, en el inconsciente, cuando hay un cambio, hay un crecimiento, hay una expansión, lo que siente es peligro. Entonces viene ese saboteo interno, porque no nos sentimos en un lugar seguro. Entonces nos quedamos sin piso emocionalmente. En tu caso fue físicamente y todo mente. Y Tú todo, sabes, todo. todas las emocionalmente, físicamente, tú sabes, de todo, todo, todo. Pero emocionalmente, y entonces ahí el inconsciente lleva la batuta y empezamos a dar pasos para atrás, lejos de Ujú, expandirnos. Entonces, por eso hay que trabajar la identidad, la frecuencia, porque si sí, no, esa visión, esos sueños quedan en papel, quedan como en un, ay, ojalá pase alguna vez, y nos vamos exactamente. desdibujando nosotras en el proceso.
Absolutamente. A mí me pasó también y ahora con esta charla un poco lo recuerdo. En un momento pensaba, bueno, si fulano se entera que ya no estoy por ahí, ¿no? Como que estaba pensando todo en el tiempo en que alguien me rescate, Ujú, ¿no? Como claro. esto, ay, sí, va a venir, me va a llamar, le voy a escribir, sí, como buscaba todo el tiempo en el rescate, ¿no? El rescate de un otro a Agustina que está en esta situación. Y un día tuve un sueño que era como que realmente estaba en el mar, cual náufrago, Ujú. ¿no? Y estaba esperando que me rescaten, pero no nadaba, ¿no? Yo estaba quietita, Exacto. ¿no? Y cuando me levanté dije, no, esto es súper revelador, esto es lo que me está Claro, pasando ahora. exacto, Me exacto. tengo que empezar a mover por donde sea, por el pedacito así de luz que tengo y que me indica que puedo ir por acá, por donde el corazón me esté guiando ahora, por donde mi saber me haga sentir más firme y más fuerte para poder avanzar desde ahí, ¿no? Y salir de ese lugar de que venga alguien a rescatarme, para mí también fue revelador, Es un porque paso gigantesco, claro, sí, también fue doloroso, ¿no? Como decir, bueno, sí, nadie va a venir, claro, claro. yo Sí, me sí, tengo que claro. mover, ¿no? Claro, pero es que nos pasa, que fue lo que te dije, o sea, del dolor de este tipo de situaciones y de la noche oscura del alma, en cualquier contexto que alguien pueda estar viviendo ese tipo de situaciones, es que la desconexión con la divinidad, entonces sentimos un abandono profundo, así tengas pareja, familia, o sea, es como, coño, no me ves, pues Dios, o sea, quien sea que Sí, como lo llamemos, ¿no? Entonces está eso, pero además cuando nosotros rezamos, si realmente nosotros vemos nuestros rezos, somos niños pidiéndole el rescate a Dios, independientemente, o sea, en esa situación, por supuesto, tú por lo menos sabías, había claridad en que estás pidiendo el rescate. Bueno, no, yo esa época hubiera venido un extraterrestre, yo me monto, yo me voy, a donde sea que me dijera, yo me iba igual que me rescatara quien fuese, me iba. Entonces, sí, buscamos, pero con Dios lo hacemos también, porque somos, entonces sí, ahí lo que sale es la niña desvalida y nos corresponde ya el rol de adultas conscientes, no de adultas conscientes. Entonces, entender por qué y el para qué de esa situación se presentó en mi vida. O sea, qué rol, no, no responsabilidad de todo, no soy culpable de todo, pero qué había en mí, en mi frecuencia y eso, que la vida vino a darme esta lección, algo que yo no podía ver, porque también tú no ponías límites para esos trabajos, tú también te entregabas todo, tampoco es que tú sabes, no sabías qué hacer con todo el dinero que ganabas, o sea, había una cantidad de concesiones que ya, y lo digo porque del dinero yo no sé cuánto ganaba, pero tú sabes, a niveles de Estado sí, de sí. nuestro país, no, tampoco, tú sabes, a menos que No, no. estuvieras en otras dinámicas, tú sabes, Hola sería otra cosa, Argentina acá. exacto, sí. Pero bueno, se hace muy ricos en nuestros países, pero por otros medios. Sí, Entonces, em, claro, había una cantidad de concesiones que ya Agustín había hecho que no era de ella en sus valores, sino simplemente por mantener la comodidad y no no hacer el confronto. Entonces, claro, la realidad te confrontó o nos confrontó cada una en nuestras cosas. Entonces, ahí es la verdad. Entonces, ahí es la adulta consciente que empieza a ver, pero es que esto realmente está pasando, esto ya estaba pasando, esto aquí. Entonces, no es una cuestión de culpas o responsabilidad, o sea, de responsabilidades, pero no es que, ¿cómo hiciste esto? No, desde ahí me estaba moviendo. Entonces, si yo puedo mm, entender que me muevo, ahora corresponde no la niña desvalida pidiéndole auxilio a Dios, sino despertar ese Cristo interno en nosotros, nuestra soberanía, nuestra coherencia y movernos desde ahí. La relación con la divinidad, la divinidad está, no estoy quitándola, pero viene desde un espacio de, hablemos, hablemos. Ahora sí podemos hablar, ya no eres una niña llorando, así claro. como cuando el niño. Entonces, eso es lo que corresponde ahora, Sí, convertirnos todas en adultas conscientes. absolutamente, absolutamente de acuerdo en cada palabra. Me encanta además la claridad con que mostraste todo este panorama de decir, bueno, ya uno deja de habitar el rol de niña y empieza, ¿no? Como uno a veces sigue sosteniendo a esa niña que no pudo y la trae, ¿no? Al presente cuando uno ya es un adulto que tiene poder de decisión, ¿no? Y Y también hay creación, y creación. creación, claro, absolutamente. Sí, sí, sí. Y incluso en este pedir y pedir,
hay también una cuestión de fe muy grande que se da en esto, ¿no? Como de fe y de esperanza y de decir, bueno, si pasé por esto, es como en un momento también lo pensaba, digo, bueno, pasar por esto me, tiene que tener una consecuencia mejor, ¿no? Como tiene que traer consigo algo bueno, Ujú. ¿no? Y entonces ahí siempre deposité y aún deposito mucho la fe, pero no deposito la fe así y la tiro a ver qué pasa. Hay que construirla también, ¿no? Hay Claro, se que, camina, exacto, se va exacto, integrando, vamos a decirlo así, la vamos integrando cada día. Entre exacto, esos pasos temerosos vamos construyendo de nuevo nuestro piso, pero desde la fe. sí, Claro, claro. Por eso te es, digo, es la construcción de una nueva conexión con la divinidad, pero desde otro punto. sí, quizás de un punto más adulto. Claro, claro, totalmente. Entonces, justo desde ese paso. Yo ya te dije que yo hubiera cambiado tantas cosas en mi vida, pero en tu caso, si viéndolo en retrospectiva, ¿qué hubieses cambiado? ¿Qué hubiese cambiado, Agustina? Yo también cambiaría cosas. Sí, sí, es cierto que cuando te preguntan, dice, no, no, todo fue perfecto, así tal y como está. Y yo por un lado digo, sí, yo acepto todo lo que pasó, pero lo acepto, todo, todo, Ujú, todo. Pero también cambiaría cosas. Creo que lo que primero hubiese cambiado es haber tenido un mejor trabajo conmigo misma para poner límites, límites hacia afuera. Creo que durante mucho tiempo y aún ahora todavía me cuesta muchas veces decir que no. Y ujú, eso me ha llevado a sobrecargarme de muchísima actividad, de problemas, de mochilas que no eran mías. em, y, y a veces he sido demasiado permisiva para con los demás y eso me ha costado. Creo que al liderar equipos siempre intenté darle lugar a la palabra del otro, ¿no? A ujú. validar eso. Y bueno, y muchas veces siento que no pude poner el límite. También en otros planos, ¿eh? Sí, sí, Así- que vamos con nuestros patrones, todo, aplica para todo. claro. Sí, sí, sí. Como que si volviera para atrás, revisaría mucho eso, ¿no? Ujú, Revisaría eso, el tema del límite y de hablar con honestidad sin maquillar tanto la realidad hacia los demás, ¿no? Como muchas veces era como intentar maquillar situaciones en el que no, pero está todo bien y yo sabía que no estaba tan bien y entonces ujú. esa procesión la llevaba y la cargaba dentro. Como que si miro para atrás, me gustaría vivir más liviana, ¿no? Diría, bueno, sí, si vuelvo allá, voy a vivir más liviana, sin dudas. ¿Y cómo lo hago? Poniendo límites, no maquillando situaciones, no como entendiendo que mi palabra y mi verdad también tienen que ser escuchadas, ¿no? Desde Claro. ese lugar. Quizás no sostener tanto, por eso hablo quizás de liviandad. Me encanta esa palabra, no, esa es la mía de este año, ligereza, porque Ah, para mí hay rigidez todavía, hay mucho. Entonces, justo como que sea todo más ligero, ¿no? Igual profesional, igual profundo, igual todo, mm, pero con más disfrute, ¿no? Desde ese espacio así. Y sí. mira qué interesante, quizás no podemos volver atrás, pero sí de aquí lo podemos hacer. Y fíjate, es el llamado. Nosotros pasamos de la era de Piscis, que era la era del sacrificio. Estoy contigo en la cruz. Tú estás sacrificado y yo me quedo contigo sosteniéndote en la cruz y eso. Entonces estamos los dos, y lo voy a decir así muy coloquialmente, estamos los dos jodidos, pues no importa, estamos aquí. Allá no. La era de Acuario ya entró y es desde la libertad del alma, desde mi verdad. Desde mi libertad en lo que eso represente, desde quien Agustina es, yo te puedo inspirar a que tú consigas tu verdad y Janet, Agustina, entonces ya no me quedo contigo en la cruz, yo voy en mi camino. Y si tú quieres que yo de alguna u otra manera te inspiro para que se despierte eso en ti, entonces eso. Entonces el llamado de Acuario es desde la libertad del alma, ya no es desde quedarnos en la cruz juntos. Entonces fíjate que entre todo eso, para eso, y es lo que estás haciendo. Así que bueno, estos desvíos de la vida nos están llevando a esa Wow. libertad y a esa ligereza, porque claro, el flagelo trajo ese cuestionamiento con nosotras mismas, trae mucha rigidez. Entonces, claro, me gusta que hayas usado esa palabra también, porque en eso estoy yo también trabajando. Sí, sí, claro. Bueno,
me encanta, me atraviesa, bueno, completamente este sentir de las etapas y de las eras y del sacrificio que a veces hacemos para pasar a otra cosa, ¿no? Y la ligereza, esto de vivir más liviano, realmente puede ser un estilo de vida que nos aleja de esa creencia de que cuanto mayor sacrificio más vamos a tener o más vamos a lograr, ¿no? Sino esto, entrar un poco en coherencia interna, vivir un poco más liviano y preguntarnos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, para qué queremos hacer lo que queremos hacer, em, salir un poco del piloto automático y repensarnos. Porque cuando no lo hacemos, a veces Nos nos atrapa la vemos realidad. obligados a hacerlo. No, Claro, exacto, sí, nos atrapa la realidad y después viene tan duramente. Totalmente. Y es exactamente. que eso es lo que se requiere ahora. Desde la coherencia interna salimos al mundo. Desde esa coherencia creamos y desde esa coherencia ahora podemos movernos, pero desde nuestro ser, si no, la vida sigue siendo, va a ser, no sigue siendo, va a ser cada vez más arrolladora. Ujú. Agustina, mil gracias por esta historia. O sea, nos podemos quedar por horas hablando porque Uf, aunque fueron sí. distintos escenarios, son las mismas vivencias, pero justo va saliendo una versión nuestra diferente y eso es lo que el alma requería. Estoy segurísima, convencida de eso. Estoy feliz con este encuentro. Venía un poco nerviosa pensando en la entrevista y la verdad es generas un ambiente casi de charla de amigas, de este compartir historias donde escucharte me fortalece, donde en este escuchar uno entra en conciencia la historia del otro, tu historia que es súper rica, es de una mujer fuerte que ha podido, y digo, bueno, pucha, somos muchas las que atravesamos momentos y circunstancias y aquí estamos y también esto también de poder crear una red, ¿no? Personas que nos podamos encontrar y podamos inspirarnos desde algunos lugares, ¿no? Y a partir de ahí, en ese compartir, pensar en salir adelante, pero fundamentalmente, y esto que propone el EVA, de poder entrar en conciencia con uno mismo, para poder asumir un presente como mucho más fructífero, más liviano, más productivo, yo creo que esa es la clave, partir desde uno, ¿no? Desde esa coherencia para enfrentar lo que se viene. Y no digo enfrentar como, vamos a la guerra, no, no, es poder mirar de frente el presente, ¿no? Que Claro. no necesariamente tiene que estar atado a creencias, a mandatos, a trabajos de 15, 20 años, sino con lo que cada uno también resuena hoy. Y empezar a pensar planes B, diferentes planes para uno. Totalmente, Eh, como justo, desde esa coherencia interna podemos crear, co-crear nuestra realidad, lo hacemos siempre, pero ahora conscientemente, desde ese reconocimiento en nosotros. Ese es todo el punto. Primero hay que quitar el ruido mental y traer la coherencia interna, pero luego aquí, que realmente quiero y me muevo desde mi soberanía, desde ese reconocimiento. Entonces es todo un proceso. Así que me absolutamente, encanta, me encanta. Gracias por ser absolutamente. parte de M100, gracias por ser parte de 1% Perfecta. Ya sé que estás totalmente entregada a que crezcamos juntas y cambiemos, elevemos todas nuestras frecuencias, no solo para nosotras, sino, como dijiste, esa red que vayamos todas cambiando y creciendo diferente. Mil gracias, Agustina. Que así sea, soy yo la agradecida, feliz de haber compartido este espacio y además decirles a todos que el EVA es un lugar maravilloso para habitar. Así que todo lo mejor. Creo que todos necesitamos entrar en esa conciencia que propones y con tu amorosidad, más aún. Lo haces más fácil. Amén, amén. Así es. Gracias. Gracias. No se trata de negar el dolor, la incertidumbre, las emociones que acompañan momentos diferentes. La adulta consciente no espera que alguien le resuelva la vida. Buscamos el propósito detrás de esa situación y qué parte, consciente o inconscientemente, estaba nuestra resonancia en esa situación. O no pudimos anticiparnos, o no pudimos verlo, o decidimos no hacerle caso en espera de que eso no tomara otra forma. Pero de una u otra manera no hay error en el universo. La vida, la realidad nos está poniendo esa situación para que podamos entender dónde estábamos y qué teníamos que transitar. Una vez que conseguimos esas respuestas, podemos movernos diferente, porque si no las buscamos, nos quedamos en el rol de la víctima.
de la niña que está necesitando el rescate. Estas situaciones nos confrontan, son devastantes, pero vienen a atravesarnos para que podamos nosotros reconocernos, ver quién realmente somos a través de ese desafío. Y por lo general, cuando son estos desafíos importantes, desvíos de la vida, lo llamo yo, es que sale otra versión tuya, sale otra mirada. Si logras entender el propósito, ya no nos quedamos en el resentimiento ni nos quedamos en el dolor. Toma un tiempo para transitarlo, pero una vez que puedes entenderlo, viene un proceso de gran transformación interna. Eso es lo que buscamos, eso es liderazgo consciente, empezar a ver desde otra mirada, desde otro contacto humano, todo como lo hacemos con el exterior, también corresponde hacerlo con nosotras mismas. Ahí hay todo un proceso de transformación. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por ser parte de MC en Red. A la próxima.